Amigas, amigos, muy buenas noches. Espero que hoy el internet esté mejor y no vaya a salir como un monstruo. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán de la diócesis de Apatzingán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Como siempre, le pido al primero que se conecte que me haga favor de decir si se escucha. Diana Sáenz, bueno, muchas gracias. Puse un título horroroso. Buenas noches, Diana. Pobre de México, tan tonto y tan estúpido. Así, padre, ¿por qué eso? Bueno, les voy a explicar algunas cosas. La enfermedad de López Obrador fue una tomadura de pelo. Sí, posiblemente se desvaneció, le dio un bajido, como dice la gente, es decir, es un desmayo, pero los desmayos pues tienen muchas causas. Bueno, yo nunca me he desmayado, sí he sentido que ya me voy a desvanecer, pero hay otras personas que se desmayan por el calor. Por ejemplo, estaba platicando con una trabajadora de aquí que va a trabajar eso de los magueyes que sirven para el tequila, que en estos días que ha hecho mucho calor, pues se desmayó por el calor del sol. Pero la vida sigue adelante, salvo cuando ya se tiene pues una salud muy deteriorada, y entonces sí, los desmayos son signos de algo más, son manifestaciones de un organismo desgastado, cansado y enfermo que está a punto de colapsar. Pero mientras nuestro querido presidente de la República se iba y descansaba y le hacían trajes a su medida, le cambiaban el look, y luego ya hizo el video de los 17 minutos y desmintiendo a todas sus corcholatas, a la Dana Augusto, a la Sheinbaum y a todos, y a Jesús García, porque negaban que hubiera tenido un desmayo. Pues lo tuvo, él mismo lo dijo. Pero mientras se habían propuesto unas leyes que van en contra de la Constitución, y otras leyes que están bien, que son benéficas. Pero, bueno, está lo de que el Congreso, será la Cámara de Diputados, pues nombre a un integrante del INAI para que ese organismo funcione y entonces revise las cuentas de los gobiernos, porque eso es lo que ha hecho desde que Fox lo autorizó y lo integró. Ha sido quienes han, ese organismo, examinado las cuentas públicas y sacado a relucir los robos o la desinformación de los organismos y de todas las funciones del Estado o de los estados. Por lo tanto, es el organismo que sirve para decir las irregularidades de los gobiernos, y como en este ha habido muchísimas, como el Fertimex y otros, entonces que el INAI no funcione para López Obrador es el mundo ideal, es decir, que no tenga quien le revise las cuentas y lo que gasta y en qué lo gasta y cómo. Pero bueno, parece que la sociedad está
presionando para que se integre ese organismo vigilante de la claridad en la información y de la claridad en las cuentas, la honestidad. Pero luego, como en la Cámara de Diputados no hay problema, todo lo que les manden, y como son lacayos, servidores, ratas y demás de López Obrador, obedecen todo lo que les dicen y ahí les van unas leyes y no le cambien ninguna coma. ¿Está bien? Desde ese momento se acabó la república porque hay tres poderes que deben de ser independientes y que deben de llevarse bien para vigilarse unos a otros. Y cuando ya el poder legislativo está a las órdenes del ejecutivo, bueno, se acabó la república, ya no tenemos república. Está dando sus últimas pataletas. Si logran que no se, los diputados pues serviles de López Obrador y los senadores, que no se integre el INAI, pues ese organismo vigilante, pues ahí se acabó todo, porque ahora podrían hacer lo que quisieran con los dineros. Y está bien, lo están haciendo, pero no quieren que nadie luego vaya a publicar que están robando y que se favorecen unos a otros. ¿Por qué no comparan todos los que se le echaron encima a Lorenzo Córdoba porque se llevó casi 2 millones después de haber trabajado 9 años en el INE, IFE primero, INE después? ¿Y por qué no dicen nada que el general Crescencio Sandoval en un fin de semana gastó más de 2 millones de pesos con su familia en un fin de semana? ¿Qué no es más condenable y más reprobable y más fuera de la ley que alguien gaste el dinero que nosotros aportamos para los gastos de la República, del gobierno, que se lo gaste un general en hoteles de 100 estrellas y que van a comprar en París y en otras partes joyas, vestidos, ropa, productos de lujo? Bueno, yo creo que más estupidez no puede haber. O no sé, los tendrán, les habrán lavado el cerebro. Habrá algún insecto como ese que tienen algunos caracoles. Hay unos caracoles que están infectados de un microbio que si se traga un ave, bueno, es que es un ciclo que ya está establecido. El caracol se tragó en el excremento de la misma garza o el ave el microbio, y el microbio se gesta, se desarrolla, se multiplica dentro del caracol. Luego los peces se tragan las heces del caracol, y los peces que se tragaron ese microbio se vuelven idiotas, no reaccionan ante el peligro como reaccionaría cualquier animal cuando ve que hay un peligro. Y entonces esos peces atarantados, zombies, se los tragan las aves. Y otra vez comienza el ciclo. Comienza el ciclo de estupidización de los animales, de la utilización de los animales a una inteligencia superior. Porque eso de que un microbio pase de la garza o del ave que sea al agua
en el agua se la trague ese microbio un caracol, de que el caracol luego se lo trague un pez o alguna de sus partes y luego que el pez se ponga atarantado y se lo trague la garza, pues es un círculo malévolo. Aquí la garza pues es López Obrador, que se ha tragado un microbio que se llama autoritarismo, indiferencia, crueldad, monstruosidad, agresividad, un espíritu de destrucción y de engaño. Ahora sus caracoles se tragan sus microbios, sus mentiras, sus intenciones, y luego esos microbios, bueno, que son pues los de la Cámara de Diputados y la de Senadores, esos junto con todos los de ahí van los gobernantes chicos y grandes que se tragan también lo que les dicen las corcholatas y todos los demás, y luego le pasan esa información al ciudadano común y corriente, y el ciudadano común y corriente se traga esa mierda y luego la acepta y la repite y la engrandece, la magnifica, la grita, la cree, la defiende y se vuelve un círculo vicioso donde el presidente dice mentiras, sus achichincles las aceptan, las transmiten y luego el pueblo en general se infecta de ese odio, de ese rencor, de ese afán de destruir, y la vía para meterles el microbio pues son los programas sociales. En cada dádiva ya va un mensaje: vota por el presidente, vota por Morena, porque si no lo haces te van a quitar estas ayudas. Bueno, y ahora en estos días, martes, miércoles, jueves, intentaron pasar lo de la destrucción del INAI y lo de que no hubiera pues ninguna fiscalización, que no se fijaran en cómo van a gastar el dinero y el compro de votos y demás. Y los senadores se pusieron un poco vivillos y no los dejaron sesionar. Bueno, con los diputados todo estuvo bien, pasaron todas las cosas. Con los senadores, ellos se pusieron vivillos y entonces tomaron la tribuna de allí donde están los senadores. Pero entonces los senadores de Morena fueron a que les dieran el insecto ese, el microbio, para que se lo tragaran. Fueron al Palacio Nacional a que les dieran pues los maiciaran, a que les dieran línea, y de allí se fueron a Xicoténcatl, el antiguo lugar donde el Senado actuaba, y allá a las 9:30 de la noche les avisaron a todos los senadores que a las 10 tenían sesión en Xicoténcatl. Pero como estaba el concierto de esa española que muge, Rosalía, era imposible que los senadores que estaban en el Senado actual, en el edificio, pudieran llegar al otro, porque todo el centro estaba abarrotado de gente que fue a oír a esa tal Rosalía.
Pero la tal senadora Xochitl Gálvez se fue en bicicleta y llegó como 15 minutos antes de las 10 y se encadenó a la silla del presidente del Senado, allí en Xicotenca. Es lo último que sé. Y entonces, pues tienen que sacarla, porque cuando lleguen los demás senadores, los de la oposición, ya los que son de Morena ya tenían 61 senadores y ese es el quórum para iniciar una sesión. Y entonces no van a llegar o no llegaron a tiempo los de la oposición. He estado viendo a ver qué dicen, pero no han dicho. Porque si llegaron a tiempo, entonces no pueden tener mayoría calificada solo los de Morena, porque la mayoría calificada es por los asistentes. Dos terceras partes de los asistentes, y son morenistas nada más los que están ahí, pues tienen esas de los asistentes, pues el 100%, pero cumplen con tener el 70%. Y si llegan los de la oposición, entonces ya no pueden pasar las leyes porque no tienen la mayoría calificada. Son pues cosas muy complicadas que para una persona normal es como que a uno eso no le interesa. Pero si logran hacer una sesión los morenistas donde estén solo ellos, van a hacer lo que les mandó el presidente: destruyan al INAI, destruyanlo. Bueno, no pudieron con la destrucción del INE. La única esperanza de los demócratas es que la Suprema Corte de Justicia, que López falló para dominarla, López Obrador, que ahí están nada más sus 3 corcholatas: Saldívar, un arrastrado; la esposa de Rey Riobó, su empresario magnífico, la plagiaria; y la otra, que también es esposa de un empresario que trabaja con López Obrador. Y la piña, pues es la piedra en el zapato, porque sí tiene liderazgo y es el único poder de los 3 poderes, el único que parece que es independiente, que está cumpliendo con lo que le toca: mediar entre el Congreso y entre el Ejecutivo y hacer que la Constitución se cumpla. Esa es la función de la Suprema Corte de Justicia, aparte de otras cosas. Bueno, entonces les digo que quiera Dios, pues, que nos libre de esta estupidez, de esta tontera, de esta idiotez del pueblo mexicano común y corriente, que está infectado de un fanatismo que le impide, bueno, una ignorancia y un fanatismo que le impiden ser personas racionales, que son como los peces esos que les digo, que el microbio los ataranta, los vuelve zombies, y en lugar de huir del peligro, ahí se quedan. ¿Y el peligro cuál es aquí? La dictadura, el autoritarismo. Eso es, nada más. Por eso, pues Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza para cambiar. Y algunos, como Amado Avendaño, hijo de doña Conchita, una gran luchadora social allá de Chiapas, pues ojalá que logre
con su quinientocracia, pues reunir gente, como fue lo de la Marea Rosa, fue la iniciativa llamado Avendaño, que tiene pues un canalito que se llama La Quinientocracia y que les recomiendo porque es el que está impulsando que no haya desánimo ante tantas desgracias que están sucediendo. Desgracias de nuestro país. Bueno, voy a leer sus comentarios y a dar algún apunte. Bueno, Diana Sáenz, buenas noches. Muchas gracias por decir que sí se escucha. Olivia Montero también que sí se escucha. Muchas gracias y buenas noches. Lorena Carrillo, lo mismo. Saludos. Alfonso Méndez, buenas noches, padre, desde San José, California. Alfonso, buenas noches. Jesús Mendoza Martínez, un saludo desde California. Diario lo escucho. Muchas gracias. Adriana Chávez, buenas noches. No saben los que son los opositores, ahí lejos. Todo fue por encubrir el ataque a Estados Unidos y se aprobara la iniciativa. Sí, también tuve pues una noticia, pero esa no la he querido dar, de que al presidente le dio chorrillo porque por andar amenazando a Estados Unidos con esos los chapitos del FBI y la DEA que iban a venir a llevarse a los criminales, y parece que mandaron unos bombarderos que precisamente llegaron al AIFA. Entonces seguramente que debe haber arreglado ese asunto y luego se puso pues en las últimas porque bueno, aquí se va a oponer Estados Unidos, ¿sí? Y lo que les decía desde antes, bendito sea Dios, que ya parece que va a ganar Ucrania después de 15 meses. Ya hasta China lo está abandonando a Putin. Y entonces, si pierde Rusia definitivamente, que parece que así va a ser, pues ya todos los países que se apoyaban en el comunismo o autoritarismo comunista, pues van a quedar totalmente desamparados. Y China, pues que es un híbrido, tiene una economía abierta como capitalista, pero tiene un gobierno comunista, totalitario, autoritario, que controla todo. Entonces, pues ya también están cambiando las cosas. Luego Polonia, Lituania y otros países se van a meter a la OTAN o a la OTAN o la NATO, la Organización de los Países Europeos. Bueno, entonces, pero parece que lo de Estados Unidos es serio y entonces también creo que ya dejó de hablar de eso y por eso se ocultó. Adriana Chávez, no quiere Morela al INAI para que no se sepa todos los desfalcos, gastos y deudas adquiridas en este gobierno. Sí, porque ya viene la rendición de cuentas, chueco derecho, dentro de un año más o menos, una rendición de cuentas. Entonces, no pueden dar cuentas claras ni honestas por las raterías de dónde sacó don Chencho Sandoval, el general, 2.400.000 pesos de sus gastos en un fin de semana. ¿De su sueldo? No, por supuesto que no. Es imposible. Bueno. Dice Liliana B. Nunca imaginé que vería morir la República en manos de un dictador que se piensa Mesías. Qué dolor ver cómo agoniza nuestro México. Sí, Liliana.
tenemos unas perspectivas muy feas, porque todos los que justificaban que hubiera destruido el Seguro Popular y que estaba el INSABI, ahora ya destruyeron al INSABI, el Instituto de la Salud. Entonces ya no hay, se gastaron todo el dinero que tenía el Seguro Popular, que era una buena organización. Lo pasaron al INSABI y ahora ya no se sabe dónde quedó porque el INSABI ya no existe. Sí, por eso. Pero la esperanza muere al último. Yossi Sam, buenas noches, Padre José, y a todos. Buenas noches a todos de parte de Yossi Sam. Liliana, el dinero adormece conciencias y cierra bocas, así es en México. El dinero compra gente barata y tristemente en México hay millones de personas baratas. Sí. El dinero, desgraciadamente en este país, es el que manda. El que tiene dinero impone su voluntad a los demás. Diana Sainz, Yossi Sam, buenas noches. Diana Sainz, Morena con estos golpes bajos pretende ganar, pero no será así. Así es, Padre, Dios nos ayudará, ya lo verá. Sí, todos estamos en eso, pero también hay que promover el voto, por ejemplo, ahora en el Estado de México y en Chihuahua, o Coahuila, ya no sé, para que no gane Morena. Nada más para eso, para que no gane Morena. Y que los congresos no tengan mayoría. Y luego en el 24, por ahí se va a poner las cosas un poco más difíciles. Liliana, ve, todo lo que sucede es culpa nuestra para que volvamos a votar con el hígado y no con la cabeza. Se nos dijo que el merolico yonki era un peligro para México. Era y es. Saludos. Gabriel Rosa, saludos, Padre José Segura. Es triste y frustrante que en pro de un cambio están mal, que se sigan destruyendo este tiempo a un costado, y todo eso nos cuesta y nos perjudica, nos atrasa, por supuesto, pero palo dado, ni Dios lo quita. NO. El preciso está canonizado con sus seguidores y son mayoría y es democracia difícil. Kiko, saludos, Padre, siga transmitiendo, échele ganas, estamos con ustedes y muchas gracias. Nada más que les digo que ayer estaba el internet muy mal, no sé ahora cómo esté, pues espero que no me vea como un monstruo. Jorge Toledo, lo pasé mis respetos por decir la verdad. Bueno, Jorge, puedes decirme Padre José, como si estoy viejo ya, pues tengo 67 años. ¿Cómo me cae mejor Padre que Don? Buenas noches, Padre, y gracias de nuevo. Sí, buenas noches a todos y que Dios nos ayude y no perdamos la fe. Y les vuelvo a repetir, vayan al canalito de la quinientocracia de Amado Avendaño, y él es el promotor de la Marea Rosa y está pues promoviendo que no nos desanimemos. Se corta la transmisión, pero sí se escucha bien. Sí, voy a ver qué hago, porque pues estamos también nosotros, todos los que somos independientes, estamos atacados por el Pegaso. Por eso ayer, ya cuando yo vi el video, pues ya me vi como un monstruo. Dije, ay, Dios mío, así tendré el alma de horrible por mis pecados, pero bueno, eso ya es otra cosa. Buenas noches y que Dios los bendiga.